Hola, mi nombre es Sofía y en este video vamos a ver cómo leer tablas estadísticas, en particular de la distribución binomial. Para ello, vamos a ver cómo leer la información que nos brinda la tabla estadística de la distribución binomial y cómo calcular probabilidades a partir de ella. Antes de comenzar, te recomiendo que tengas a mano la tabla, así es más fácil seguir los ejemplos. La distribución binomial corresponde a la distribución de aquellas variables aleatorias discretas definidas por la cantidad de éxitos en n ensayos Bernoulli independientes. Vemos que está caracterizada por dos parámetros, el parámetro n correspondiente a la cantidad de ensayos Bernoulli considerados y el parámetro p correspondiente a la probabilidad de éxito de un ensayo. Esta variable puede tomar n más 1 valores, desde el 0 hasta el n, y por lo tanto podremos calcular probabilidades puntuales, es decir, podremos calcular la probabilidad de que x sea igual a un valor particular. Para este cálculo podríamos utilizar la función de probabilidad puntual que caracteriza las distribuciones binomiales, pero contamos con tablas que ya nos dan estas probabilidades y nos permiten ahorrar bastante tiempo. Como son tres los datos que debemos tener en cuenta al momento de calcular una probabilidad binomial, n, p y el valor de la variable deseado, una única tabla de doble entrada no nos alcanzará, por lo que contaremos con varias. En nuestro caso tendremos disponibles 5 tablas que corresponderán a diferentes valores de n. Veamos entonces cómo buscar la información. Lo primero que tendremos que buscar es el n con el cual estemos trabajando. En cada tabla tendremos tabuladas probabilidades para 6 n distintos. En este caso estamos ante un n igual a 2, 3, 4, 29, 30 y 31. Una vez que ubicamos el valor de n con el cual vamos a trabajar, seguimos con el p, es decir, con la probabilidad de éxito. El p estará representado por las columnas. Si contamos con un p menor o igual a 0.5, miraremos las columnas de arriba hacia abajo y buscaremos los valores de la variable del lado izquierdo, representados por las filas. Si por el contrario contamos con un p mayor que 0.5, miraremos las columnas de abajo hacia arriba y buscaremos los valores de la variable del lado derecho, representados por las filas. Por último, en el cuerpo de las tablas encontraremos las probabilidades. Veamos algunos ejemplos. Consideremos la variable aleatoria x con distribución binomial de parámetros n igual a 4 y p igual a 0.20. Primero debemos ubicar dónde está la información referida a n igual a 4. Una vez allí, buscamos el p. Como p es menor que 0.5, 0.20 en este caso, vamos a ubicar su columna en el lado superior. Esta columna será la única que nos interesará para calcular probabilidades referidas a nuestra variable x con distribución binomial de parámetros n igual a 4 y p igual a 0.20. Además, buscaremos los valores que puede tomar la variable del lado izquierdo. Ahora que ya sabemos dónde buscar la información, calculemos algunas probabilidades. Si queremos saber la probabilidad de que x sea igual a 4, buscamos la fila correspondiente a x igual a 4 y vemos que el valor de probabilidad correspondiente a la columna de p igual a 0.20 es 0.002. Por lo tanto, la probabilidad de que x sea igual a 4 es 0.002. Si ahora quisiéramos obtener la probabilidad de que x sea igual a 1 o que x sea igual a 4, como estos sucesos son disjuntos, será lo mismo que calcular la suma de sus probabilidades. Por lo tanto, ubicamos las filas correspondientes a los valores 1 y 4 de x y vemos que la probabilidad de que x sea igual a 1 es 0.410 y, como obtuvimos anteriormente, la probabilidad de que x sea igual a 4 es 0.002. Sumando estas probabilidades, obtenemos entonces que la probabilidad de que x sea 1 o 4 es igual a 0.412. Si ahora quisiéramos calcular la probabilidad de que x sea menor o igual a 1, esto equivale a calcular la probabilidad de que x sea 0 o 1, sucesos disjuntos, por lo que será lo mismo que calcular la suma de sus probabilidades. Buscamos entonces la fila correspondiente a los valores 0 y 1 de x y vemos que ambas probabilidades son 0.410. Por lo tanto, la probabilidad de que x sea menor o igual a 1 es 0.820. ¿Qué pasa ahora si en lugar de que el parámetro p sea 0.20, tuviéramos un p de 0.60?
Como 0.60 es mayor que 0.5, debemos buscar su columna de abajo hacia arriba y los valores de x del lado derecho. Entonces, si quisiéramos calcular la probabilidad de que x sea igual a 4, de la misma manera que antes, ubicamos la fila correspondiente a este valor y vemos que la probabilidad de que x sea igual a 4 para un p de 0.60 es 0.130. Si queremos calcular la probabilidad de que x sea 1 o 4, que es lo mismo que calcular la suma de sus probabilidades, ubicamos las filas de x igual a 1 y x igual a 4 y vemos que sus probabilidades de ocurrencia son 0.154 y 0.130 respectivamente. Por lo tanto, la probabilidad de que x valga 1 o 4 será de 0.284. Vemos que el procedimiento es exactamente el mismo que realizamos anteriormente. ¿Qué pasa ahora si tenemos un n de 27 y p de 0.30? La tabla con la que veníamos trabajando no nos servirá, ya que tiene tabulados valores para n igual a 2, 3, 4, 29, 30 y 31. ¿Qué hacemos entonces? Simplemente buscamos la tabla que contenga valores tabulados para n27 y ubicamos dónde está su información. Además, como p es 0.30, encontraremos la columna correspondiente a este p de arriba hacia abajo y buscaremos los valores de x del lado izquierdo. Luego, el procedimiento para calcular probabilidades es exactamente el mismo que antes. Por ejemplo, calculemos la probabilidad de que x esté entre 6 y 8. Esto es lo mismo que calcular la probabilidad de que x sea 6, 7 u 8, todos sucesos disjuntos, por lo que es lo mismo que calcular la suma de sus probabilidades. Buscamos entonces las filas correspondientes a los valores 6, 7 y 8 de x y vemos que sus respectivas probabilidades son 0.121, 0.155 y 0.166. Realizamos la suma y obtenemos que la probabilidad de que x esté entre 6 y 8 es de 0.442. Supongamos ahora que quisiéramos calcular la probabilidad de que x sea mayor que 3. Deberíamos buscar las filas correspondientes a todos los valores que puede tomar x que sean mayores que 3, es decir, del 4 al 27, por lo que tendríamos que sumar un montón de probabilidades. Ante estas situaciones, podemos recurrir a una de las propiedades de la probabilidad que dice que calcular la probabilidad de que x sea mayor que 3 es lo mismo que a 1 restarle la probabilidad del complemento. Es decir, a 1 le restamos la probabilidad de que x sea menor o igual a 3. De esta manera, solo tendríamos que encontrar 4 probabilidades, la de x igual a 0, 1, 2 y 3. Sumarlas y a 1 restarle ese resultado. De esta manera, obtenemos que la probabilidad de que x sea mayor que 3 es 0.98. Hasta acá llegamos con los contenidos de este video. Muchas gracias por haberte quedado hasta el final.